Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a la tercera sesión de el CIPAS de programación en Python usando Jupyter. Agradezco la permanencia de todos ustedes a lo largo de estas tres sesiones. Veo una muy buena asistencia el día de hoy. Espero pues que esto sea fruto de que este primer pequeño esfuerzo haya valido la pena y que todos ustedes vean en esto realmente un valor agregado a su formación académica. Como les decía ya ahorita y a lo largo de las otras dos sesiones, pues espero que esto no finalice aquí, todo lo contrario, de aquí surja un equipo de estudiantes y de profesores bien animado, bien motivado para empezar a trabajar en todo lo que tiene que ver con ciencia de datos. Entonces sean todos bienvenidos y voy a proceder entonces a compartir mi pantalla para empezar entonces la sesión del día de hoy. ¿En qué va a consistir la sesión del día de hoy? Vamos a trabajar lo que llamamos el ecosistema Python. Entonces para eso vamos a entrar a la página de scipy.org. Esta página scipy.org, que les estoy compartiendo el enlace por acá, es la página que alberga en gran parte unas bibliotecas o las bibliotecas más ampliamente usadas para trabajar computación científica, todo lo que tiene que ver con cálculos numéricos, estadísticos, entre otros, se da en este ecosistema. Entonces el día de hoy vamos a hacer un breve repaso de NumPy, Matplotlib y Pandas. Vamos solamente a seleccionar tres de estas que se muestran aquí para que veamos ese breve repaso. Recuerden que ustedes tienen el GitHub, tienen GitHub, cuentan con él desde el comienzo de las charlas, y hoy vamos a ver esta partecita: ecosistemas Python, NumPy, Matplotlib y Pandas. Me tocó saltar por obvias razones, ordenamiento y búsqueda, que son unos aplicativos, por decirlo de alguna manera, a la programación. Me tocó saltar diccionarios, les pido disculpas, archivos, etcétera, pero así es. De todas maneras, vuelvo y ratifico, esto apenas es el comienzo de este tipo de estudio, y cuenten conmigo para que puedan ustedes avanzar. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar con la biblioteca NumPy. ¿Listo? Entonces, este es Matplotlib, bueno, no importa, NumPy. Vamos a revisar aquí dónde encuentro información acerca de NumPy. NumPy significa Numerical Python, y NumPy está mal el sonido. ¿Alguien más está, pero mal en qué sentido? ¿Se escucha pasito o ahí como o se escucha? Bueno, hay unos que escuchan bien, hay otros que no. De todas maneras, les pido que lo mismo de siempre. Estoy grabando la sesión y ustedes la pueden descargar, o la pueden ver, perdón, sí, yo creo que descargar, sí, también la podrían descargar directamente aquí de la página mía, Carlos Álvarez, en YouTube. Y aquí está, bueno, estas son unas que yo di así la semana pasada. Estas las sesiones que yo di las semanas pasadas, y yo ya las fui subiendo juiciosito aquí en el canal de YouTube para que ustedes la puedan ver. Va a tratar de seguir subiendo. Hay unos videitos que creo que quedaron como malitos por ahí, repetirlos, etcétera, para que ustedes cada vez cuenten con mayor información acerca de este tipo de trabajo. Entonces la subo inmediatamente finalicemos, pues si finalicemos la sesión, y más o menos a las 7, 8 de la noche, Dios mediante, ya pueden contar con ella para que puedan disponer. Y aquí sonido
debe ser bueno, etcétera. Entonces, para que tengan un poquitico de paciencia si no se escucha bien, entiendan que se están secando los embalses ahora, porque todo el mundo está en la casa lavando las manos y bañando de toda hora. Ahora usando internet también está complicado la situación. Entonces sí, les pido un poquito de paciencia. Entonces trataré de hablar pausado, trataré de no mover mucho el mouse, trataré de hacer lo más posible de que no haya interferencia con respecto a esta actividad para que no se entrecorte. Entonces, esta es la página de NumPy. NumPy es la biblioteca matemática, significa Numerical Python, es la biblioteca matemática de Python por defecto. Existen otras bibliotecas, sí, pero esta es de pronto la que ha tenido mayor soporte. Recuerde que esto es una comunidad de gomosos como nosotros que aportan su trabajo de forma gratis, de forma no paga, para poder mantener este tipo de bibliotecas. Y ese ha sido de pronto el gran éxito que ha tenido Python, que se generó alrededor de ella una comunidad de gomosos, de gente que quería trabajar, que no está dispuesto a pagar. O sea, ¿para qué vamos a pagar por el conocimiento? Yo te doy mi conocimiento y el día de mañana tú me das el tuyo, no hay ningún problema. Entonces, cualquier información que ustedes necesiten, se perdió la comunicación. Bueno, en este momento se perdió la comunicación. Buenas tardes, se cayó el internet. Sí, entonces vuelvo y les digo, mucha paciencia. Me daré cuenta cuando se me caiga el internet. Entonces tengamos paciencia. O sea, lo único que les puedo decir yo hoy en día, así está medio mundo, si no decir todo el mundo, está muy malo el internet, porque todo el mundo está en internet, todo el mundo está en la casa. Entonces eso es lo que trataremos pues tenemos que luchar contra eso. Listo, entonces un poquitico de paciencia por favor con esto. No es cuestión de la universidad, de eso sí meto la mano en la candela. No es una cuestión pues de que la universidad tenga malo el sistema, por el contrario, soportar todo esto es bastante fuerte, bastante pesado, pero así estamos en el internet a nivel mundial. Entonces cuando llegue el 5G ya estaremos hablando de otras cosas. Entonces estas empresas y estas universidades y todos son los que dan la soporte a esta pues no te preocupes, o sea, si no puedes no hay ningún problema, pues yo no me fijo quién entró, quién no entró, les agradezco, yo solo veo que está entrando gente chévere y no te preocupes por el nombre. Listo. Entonces aquí ustedes van a encontrar en principio la primera fuente de información acerca de NumPy. Entonces lo primero que ustedes deberían, profe, ¿dónde estuvo NumPy? Entre aquí. Claro, existen miles de páginas en internet, existen miles de videos en internet, en YouTube, pero sí les pido, hagan el esfuerzo de entrar primero acá y empiecen a mirar, por ejemplo, NumPy tutorial. Entonces empiecen a revisar los tutoriales de NumPy y empiecen a poco a entender y a reproducir qué es lo que está ocurriendo acá. Listo. Cuando estén estas tres líneas, significa que aquí debo ingresar un comando. Listo. Esto sí estoy trabajando desde consola. ¿Cómo sé yo que voy a trabajar desde consola? Vamos a ver si nos deja. A ver si nos deja un momentico. No sé por qué me captura la consola. Command Window. Pero a ver si nos permiten. No. Desde hace como 2 meses que hice unos cambios, unas actualizaciones con Python, él me robó la consola y no me deja trabajar más. Pues cuando estoy utilizando Jupyter, déjala ahí llegó. Entonces uno entra con Python, vamos a trabajar Python solo
Y observen, no sé si alcanzan a apreciar bien, aquí aparece 3 puntos suspensivos, 3 mayores que, mayor que, mayor que, mayor que. Eso quiere decir que estoy ya trabajando en Python. Listo. O la monto. Entonces cuando ustedes vean 3 mayores que, les están indicando, sean los tutoriales en toda parte, que debe ingresar un comando de Python. O sea, todo eso son comandos de Python. Y cuando aparece esto, sin los 3 mayores que, vamos a entender que es la respuesta que debe de arrojar estos comandos. Listo. Entonces, para que sigan, este tutorial en principio es más que suficiente para aprender lo básico y lo intermedio de NumPy. Hay trucos, hay cosas de hacerlo mejor, sí, pero lo básico sería con esto. Listo, o sea, tienen bastante para jugar. Ustedes simplemente pueden crear, por ejemplo, el bloc de notas en Jupyter y reproducir esto. Esto es lo que hago yo todos los días para aprender algo. Abro mi blog de notas y empiezo a reproducir, por ejemplo, un tutorial de estadística, un tutorial de machine learning, un tutorial de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y voy generando mi propia documentación en Jupyter. Así es como yo he ido creando todo esto. Mientras voy estudiando, voy creando el documento y mato 2 pájaros de un solo tiro. Listo. Ese es un consejo que les doy y por eso estoy insistiendo tanto, utilicemos Jupyter. Listo, porque nos permite todo esto. Entonces, volviendo acá, aquí es donde yo tengo que trabajar NumPy, aprender. Realmente, quiero aprender, empiece por acá. Copie esto y lléveselo para su propio Jupyter y empiece a trabajarlo y a entender qué es lo que está haciendo cada una de esas comandos. Listo. Virgen Santísima. Entonces, básicamente ese de NumPy, lo mismo serían las otras, lo mismo será Matplotlib cuando lo veamos ahorita más adelante, y lo mismo va a ser Pandas. Es más tardado más tiempo y vamos entonces a hablar acerca de lo que es NumPy. NumPy significa Numerical Python y es básicamente las bibliotecas, mucha gente le dice librerías, pero yo prefiero decirle bibliotecas, las bibliotecas numéricas con las que cuenta Python. Y quizás es una de las razones por las cuales Python es tan poderoso. Es una biblioteca muy grande. La manera de cargar las bibliotecas, los módulos en Python, es a través del comando import. Entonces yo digo import, cargo la biblioteca y recordemos que el as es simplemente un alias o un apodo que yo le coloco a NumPy para escribirlo de una manera más corta, no más. Igual yo puedo trabajar tranquilamente así, NumPy, y de ahí en adelante donde vean NP, tienen que escribir completamente NumPy. Para poder escribir NP, como está aquí abajo escrito, entonces ustedes tienen que decir as NP, o sea, importe NumPy como NP, el alias que le ponían, el apodo que le ponían a uno cuando uno era niño, ¿sí o no? Entonces esto es básicamente un apodo. Profe, ¿tiene que ser NP? No, Pepito funciona perfectamente, pero obviamente si tú le pones Pepito a NumPy, pues nadie te va a entender que es NumPy. Si lo ve, por ejemplo, alguien ve tu archivo en Corea del Norte, esa persona no va a entender que tú estás trabajando con NumPy. Pero si le pones NP, cuando esa persona en Corea del Norte vea que estás trabajando aquí con NP, él automáticamente va a entender que tú estás utilizando la biblioteca NumPy, sin tener necesidad de venir aquí a revisar. Listo, entonces por eso es bueno, aunque tú tienes libertad de hacer como quieras, siempre es bueno que lo hagas como dictan las normas. Entonces ejecuto, recuerden que yo ejecuto con Shift Enter, me aparece esta primera línea con un 1 porque fue la primera ejecución, y observe que para yo saber qué puedo hacer
qué tanto o qué mucho puedo hacer yo con NumPy. Simplemente llamo a la biblioteca con el shortcut np y escribo punto, y lo que hace eso np punto es como mostrarme, y con tab, la tecla tab, veremos que está cargando todas las posibles funciones con las que yo puedo trabajar. Puedo trabajar con funciones trigonométricas, puedo trabajar con funciones de arreglos, redondear, puedo trabajar con que me diga al menos, que me muestre al menos las últimas variables, puedo trabajar con bloques, puedo trabajar de forma booleana, puedo trabajar, tiene muchas funciones estadísticas, puedo trabajar a nivel de bytes, puedo trabajar con caracteres, o sea, números complejos, la parte estadística, vuelven las funciones trigonométricas por acá, ¿sí o no? Puedo trabajar con álgebra lineal, por aquí por ejemplo el lineal HIJKL, miren, está por orden alfabético, menos mal. Vea, yo aquí puedo cargarlas. El solo hecho de cargar lineal, por ejemplo, ahorita, opa, me da autocompletar, punto nuevamente, y me aparecen todas las funciones con las que yo trabajo álgebra lineal. Calcular el determinante, calcular los autovalores, los autovectores, calcular la inversa de una matriz, ¿sí o no? Calcular, por ejemplo, la potencia de una matriz, el rango de una matriz, la multiplicación punto, no, la factorización QR que resuelva el sistema, ¿sí o no? Incluso puedo trabajar con tensores, para los que han trabajado con algo con Machine Learning, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así es la manera de yo ir llamando a esas funciones. Existen otras funciones, bibliotecas matemáticas aparte de NumPy. Sí, existe por ejemplo la básica que es Math. Entonces, si llamo Math y la cargo, y voy a preguntar cuáles son las funciones que tiene involucrada Math. Entonces lo mismo, digo Math punto, y con el tabulador, con tab, la tecla tab, me aparecen las funciones que son los métodos con los que trabaja la biblioteca Math, y observe que tiene muchas menos funciones que la biblioteca NumPy. Si yo estoy haciendo algo de matemática básica, algo numérico básico, créame que con la Math es más que suficiente. Pero si ya estoy empezando a trabajar con más cuestiones, álgebra lineal y otra cantidad de cosas, empiecen a pensar en trabajar un poquito con NumPy. ¿Listo? Esto es solo para decirles que NumPy tiene, pues que existe en Python, tiene muchas bibliotecas matemáticas, no son solamente estas. De pronto, si tú trabajas, por ejemplo, en la parte financiera, puede ser preferible cargar una biblioteca financiera, que quizás yo la desconozco. Entonces, siéntase en libertad también. Puedo cargar también números aleatorios, la generación de números aleatorios, ¿sí o no? Para hacer análisis estadístico, por ejemplo, ¿sí o no? En parte, pero esto es solo la parte aleatoria, etcétera, etcétera. Entonces, no te funciona el tab. Bueno, sí, ya tocaría ver por qué no. En principio debería, por ejemplo, yo aquí me paro y le doy la tecla tab y me aparece eso. Tocaría ya revisar cuál sistema estás usando o qué, para mirar a ver, pero en principio esa sería la que. Bueno, y si no, pues entonces vaya a la documentación, vaya a NumPy y busque en la documentación cómo trabajar. Aquí está, por ejemplo, toda la parte, y busque, por ejemplo, random. Entonces ahí aparece todo lo que hay de random, por ejemplo NumPy random,
y aquí me muestra todos lo que yo puedo hacer con random, y hay mucho más, ya, créanme que hay muchísimo más, pero lo primero que deben ustedes revisar es esto. Bueno, vamos entonces, por ejemplo, quiero buscar ayuda sobre cierto tema dentro de NumPy, entonces llamo a la biblioteca NumPy la función look for, ver por, pues no sé, preguntar por o algo así, random. Entonces digo shift enter y me muestra lo que se llama el docstring, la documentación de la función random. Esperemos que cargue. Y aquí está todo lo que yo puedo hacer con random, qué hace cada función, cómo lo hace, etcétera, etcétera. Pero obviamente leerlo acá pues es muy maluco, muy incómodo, y es mejor leerlo directamente de la página web, ¿sí? Pero para algo rápido tú la puedes revisar desde acá. Pues si tienes una duda, es que no me acuerdo cómo es que es, a ver qué es lo que es random. Entonces NumPy look for, la palabra, por ejemplo lineal, y de una vez me aparece cuáles son las funciones que tiene álgebra lineal. Listo. Entonces ahí tiene toda la documentación para que no tenga que, profe, no es que llevo 20 días buscando álgebra lineal en NumPy. Yo pues, ¿ya revisaste esto? No. Ah, bueno. También cuenta con las variables universales, pero ojo, si yo le digo pi, pues él va a decir no sé quién es pi, ya, ni idea quién es pi. Pero si yo le digo perdón, de la biblioteca NumPy cárgueme pi, entonces ahí ya, usted dice es pi de la biblioteca NumPy, vea, este es el valor. Realmente el por dentro tiene mucho más cifras decimales, pero estas son las que te muestran para que no te asuste. ¿Hay forma de trabajar con 100 cifras decimales? Sí. Después buscamos con calma en internet cómo se trabaja con 100 cifras decimales. Listo. Por ejemplo, el número de Euler 2.71, que recuerde que es exponente a la 1, ¿sí o no? O sea, este número de Euler es este de acá. Ya, es esa función, e a la 1. Listo. Entonces, para que sepan, si Rojas están aquí en YouTube, en mi canal de YouTube, igual cuando finalicemos yo le pido al profesor que hoy no entró, a Ricardo, que nos comparta que me compartan las asistencias, y yo les mando un correo electrónico con los enlaces a estas y a las que están grabadas de la universidad para que tengan todas las posibilidades. Listo. Entonces ahorita miramos lo de la asistencia, si el profesor Ricardo de pronto no aparece, entonces ahorita lo miramos. En anteriores sistemas sí había que instalarla en principio, pero yo me he dado cuenta, porque lo he instalado después en Linux, y me he dado cuenta de que no. Pero igual, si por alguna razón tienen que instalarla, si estamos por ejemplo utilizando Anaconda, entonces dicen Anaconda NumPy, es NumPy Anaconda Cloud Conda install Anaconda NumPy. Entonces habría que instalarla. La que de pronto sí hay que instalar es Pandas. Ahorita cuando veamos Pandas sí les indico cómo se instala, pero es más o menos desde la misma listo. Ahora les muestro cómo se hace, pero es de la misma manera. Cambia aquí simplemente NumPy por Pandas y ya supuestamente. Bueno, esto recuerden, esto es llevarlo acá, ¿sí o no? Me salgo de Python, es abrir la ventana de comandos, copiar esto acá, pegarlo acá e instalarlo.
también tienen que mantenerlo, o sea, darle periódicamente actualización y todo, pero eso ya es otro manejo que ya no es introductorio, ya podría ser una sesión de instalación de cosas. Listo, entonces en principio no habría que instalarla, me he dado cuenta, pero ¿cómo se entra a cuál programa, Astrid? Al Jupyter. No, NumPy no es un programa como tal. Tú lo que haces con NumPy es importarlo por acá. O sea, tú importas la biblioteca NumPy. ¿Sí o no? O sea, eso es así. Importa la biblioteca y si no te sale ningún error. Bueno, Jupyter ya es otra cosa, ¿sí o no? Jupyter, cuando tú instalas Anaconda, ¿sí o no? Anaconda, aquí o aquí en Windows, los que estamos en Windows, no sé si alcanzan a ver bien en la ventanita aquí de Windows, aquí en la parte inferior izquierda, se nos genera esta carpetica, vea, Anaconda 3. Y desde acá Anaconda 3 ejecuto Jupyter Notebook. Listo. Listo. Entonces desde ahí se abre Jupyter. Te invito a que revises las dos sesiones anteriores para que veas cómo hicimos nosotros, sobre todo la primera, para que veas cómo lo hicimos. O acá te invito a que vayas al GitHub y aquí tengo una breve introducción a Jupyter. Entonces aquí te trato de explicar lo mejor posible. Me falta, tengo que reconocer lo que me faltan cositas para por lo menos instalar y hacer el lanzamiento del programa Jupyter. Listo, sería por acá cómo se descarga y cómo se ejecuta. Entonces los invito a que revisen. Obviamente me faltan muchas cosas, pero poco a poco lo voy a ir mejorando con el permiso de ustedes. Entonces, listo. Me regalan el enlace. Vuelvo y les digo, me buscan Carlos Alberto Álvarez Henao en mi canal de YouTube y ahí están los, pero igual ahorita me diligencian la asistencia y yo les comparto los enlaces tan pronto tenga oportunidad en la nochecita o mañana. Listo. Bueno, sigamos. Entonces NumPy tiene desde biblioteca, desde constantes numéricas, pi, si hay alguien aquí de química, pues aquí debe estar la constante de Avogadro, debe estar todas las constantes químicas, o sea, alguien de física, por ejemplo, con temor a equivocarme, G, NumPy Gravity, no sé, debería, 9.81, bueno, no tiene sentido porque es muy simple escribirla, pero por ejemplo estos números que uno no se acuerda sino solamente 3, 14, 16, pero no se acuerda del resto de números, lo mismo el número de T1, por eso aquí estos valores sí es mejor utilizar esto. No se recomienda decir usted por ejemplo pi igual 3.1415, porque estos son muy poquitas de cifras decimales para trabajar un problema numérico serio. Entonces siempre lo mejor es que usted llame la biblioteca NumPy y cargue desde ahí la constante pi. Lo mismo en Excel, no se aconseja que ponga 3.1415 porque, y eso es un error muy común que he visto en mis estudiantes, y cuando ven las diferencias, los errores les dan altísimos, nada más porque no tuvo suficientes cifras decimales. Listo. Ahora sí, ¿qué podemos hacer con NumPy? Pues bueno, NumPy podemos, por ejemplo, calcular el número de pi, pues llamar un número pi, calcular el logaritmo. Si no, yo no puedo hacerlo log 2 porque él no sabe quién es log 2. Si no, tiene que ser, siempre la estructura es llamar la biblioteca y llamar la función, o de otra manera, de derecha a izquierda, llamo la biblioteca, llamo la función log que está en la biblioteca NumPy. Listo, esa sería como la manera de hacerlo más correctamente. Yo puedo generar una lista en NumPy. Entonces, por ejemplo, tengo una lista
metida, y a toda la lista, a cada uno de los elementos de la lista, le calculo el logaritmo de él. Vamos a ver qué nos saca. Entonces, ojo con la manera. Menos 10, el logaritmo de menos 10 es nan, not a number, no es un número. ¿Por qué? Recuerden que logaritmos de valores negativos no existen, no están definidos los logaritmos de valores negativos. El logaritmo de e, 1. ¿Por qué? Recuerden que si esto es e, ¿sí o no? Y si yo a eso le saco log, ¿sí o no? Log de e a la 1, ¿sí o no? Recuerde que eso es 1 por logaritmo de e, y logaritmo de e es 1, 1 por 1, 1. Bueno, eso es para que recuerden cómo son las... El logaritmo de e a la 2, de lo mismo, baja el 1 que está el exponente, ¿se acuerdan? Bajo el 1 y, en fin, entonces, por eso me da 2. El logaritmo de 0 es i, es menos infinito, ese es el límite, ¿sí o no? Quiero preguntarle con qué tipo de lista es lista, y efectivamente pues es una lista, o sea, esto es una lista de valores, ¿sí o no? Puedo generar una lista de valores 1, 2, 3, así. Pero, ¿qué es exactamente un array? Y esto es algo que sí he notado que en casi ninguna parte lo dicen, sino de una vez arrancan con NumPy, ¿sí o no? ¿Qué es exactamente un array? Y vamos a ver la diferencia entre una lista, pues las listas, profe, pero es que las listas son arreglos. Si tengo dos listas, ¿sí o no?, que contienen 1, 2, 3 y una segunda lista que contiene los valores de 4, 5, 6, y quiero sumar dos vectores, cuando ustedes veían física, ¿cómo sumaban dos vectores? Componente a componente, ¿se acuerdan? Ustedes sumaban componente a componente los valores. Entonces, si yo quiero la suma de estos dos vectores, entre comillas, siendo este el valor de la componente en X, en Y y en Z, o ustedes veían U, B, W, ¿se acuerdan? Opa. Entonces yo diría, bueno, la suma de estos dos vectores o de estos dos arreglos es 1 más 4, 5, 2 más 5, 7, 3 más 6, 9. Entonces el resultado sería 5, 7, 9. O sea, lista 3 sería 5, 7, 9. Si lo ejecuto, y ojo que esto hace toda la diferencia, al ejecutar estos comandos, las listas, ojo, repito, las listas no son entidades matemáticas, simplemente son como bolsas de tela, bolsas plásticas, bolsas de papel, en donde usted mete información, donde usted mete datos, no más. Son como casilleros donde yo meto datos, meto información, vea, guárdeseme ahí. Pero las listas no son entidades matemáticas, por lo tanto las listas no se pueden operar matemáticamente. Por eso, si yo le digo que lista 1 más lista 2 no me da la suma de los dos vectores. Profe, y si yo quiero sumarlos, no, mire que aquí lo que hizo fue, miren del agarradero, se volvió a caer. Esperemos que vuelva a ingresar, menos mal que tenemos esta grabación. Volvió, otra vez se nos volvió a caer. No se preocupen, vuelvo y les insisto, yo estoy grabando, entonces por ese lado, si se perdieron de algo, no se preocupen, ahorita lo vuelvo a, cuando lo suba al YouTube, ahí van a encontrar en dónde vamos. Tomen nota de dónde estamos, eso sí les pido, tomen nota. Venga, yo detengo porque no me fijé. No, ya nos está, ahora sí me sacó de la grabación. Mucho cuidado con eso. Vamos a grabar esta reunión otra vez, ponerla a grabar.
Listo. Queremos que se estabilice el internet, que no nos vuelva a molestar. Si no, muchachos, no se preocupen, vuelvo y les digo, vamos a contar con la grabación que estoy realizando en mi equipo. Entonces, por ese lado, sigamos entonces. Entonces estaba diciéndoles a ustedes la diferencia entre lo que es una lista, que no es una entidad matemática. Las listas no es una entidad matemática. Por eso es que cuando yo trato de sumar, lo que yo creo son dos vectores. Realmente lo que hace es concatenar dos listas, 1, 2, 3, y me crea una única lista, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Profe, entonces, ¿cómo hago yo para sumar dos listas? Pues te toca hacerlo a mano. Generas una tercera lista vacía y haces un ciclo que vaya desde un valor i, desde 0 hasta la longitud total de una de las dos listas. ¿Sí o no? O de la lista de mayor extensión, porque yo puedo tener aquí elementos de distinta. Y después sumar componente a componente e irlos adicionando a la lista 3. Y si lo hago, efectivamente me da esto. Perfecto. Entonces, profe, ¿y entonces cómo hago yo si utilizo NumPy? NumPy, yo lo que hago es llamo a NumPy y a la lista, a esta lista, ¿sí o no?, la meto dentro de algo que se llama NumPy Array. Voy a borrar esto porque me pongo a hacer ejercicios, ejemplos con ustedes y después se me olvida borrar y volverlo como estaba. Entonces por eso quedan esas cositas así. Y ahora sí, esto, un arreglo, un array, es una entidad matemática. Y si yo sumo, se volvió a ir, respiremos profundo. Hola, se volvió a ir, pero esta vez sí quedó grabando. Volvamos a compartir. Entonces, estaba diciendo que las listas no son entidades matemáticas y por eso yo tengo que hacer esto, o sea, hacerlo manualmente, entre comillas. Pero si yo le digo, no, que esta es una lista común y silvestre, a esa lista yo le uno, o yo le doy el atributo de arreglo, de un array, ya toma una propiedad matemática. Y ahora sí yo puedo tranquilamente, pasa es que este detalle, ahora sí, 5, 7, 9, o sea, me suma componente a componente, me sumo componente a componente los dos vectores. Básicamente esa es la gran diferencia entre lo que es una lista per se y lo que es un array. Listo. Entonces avancemos. Yo puedo tener una lista y ojo lo siguiente, mire que aquí me da, bueno, y aquí voy a preguntarle qué tipo de lista es. No, Astrid, es que se está cayendo, nos está sacando a todos porque se está cerrando la sesión. Entonces no te preocupes, a todos nos está sacando, así que como les he dicho, calma. Entonces, por ejemplo, yo quiero decir, ¿qué tipo de dato es este arreglo 3? Entonces, si yo ejecuto esta línea, son enteros, o sea, los datos que están acá son enteros. Pero ojo, yo puedo venir acá y con un solo dato que sea de punto flotante. Profe, ¿cómo sé yo que un dato es de punto flotante? Pues póngale el punto, no tiene que ponerle decimales, póngale solo el punto y observen, con un solo dato, de todos los 6 datos, con uno solo que cambie, mire cómo cambia el tipo, ya pasa a ser float. Y esto es importante que lo tengamos muy presente, porque cuando veamos pandas vamos a tener dificultades con esto y vamos a tener que saber lidiar con esto. Listo. Mire, con un solo dato
que él pero si la mayoría son enteros, sí, pero con un solo dato. Python 3 se toma la atribución de evaluar para dar el tipo final. ¿Cuál es el dato que más información tiene acá? Y el dato que más información tiene es un float. Entonces él convierte todo a float, porque el float tiene más información que enteros, pues porque tiene puntos decimales, cifras decimales. Listo, es por eso. Y ya con esto pues yo ya arranco a trabajar. Entonces, por lo mismo que la clase pasada, me disculpan, voy a dejar para que ustedes cacharreen, jueguen. Vuelvo y repito: profe, ¿dónde está esto? Eso está aquí, es de ustedes, todo un curso para que ustedes jueguen. Me devuelvo aquí en Python introductorio, tienen todos estos blocs de notas. Recuerde que se descarga por acá, download zip, lo descarga todo en un archivo comprimido que ustedes tienen que descomprimir. Por algunas partes hay unos datasets, hay unos archivos de unos conjuntos de datos. Cuando lo descargue, aquí van a estar todos y van a poder jugar con ellos sin ningún problema. Listo. Si tienen dificultad, ya saben cuáles son mis correos, mi Skype, me pueden buscar y sin problema pues yo les colaboro si tienen alguna dificultad para arrancar. Sigamos entonces. Listo. Yo puedo convertir listas de float a enteros simplemente con the type. Ya me convierte todos los datos enteros, o me los convierte todos los datos a números complejos, o como sea. Listo. Voy a pasar esto de motivo de eficiencia, no me voy a embrollar con esto, no se preocupen, eso lo van viendo después. Es simplemente que uno puede hacer cálculos de una manera muy eficiente sin tener que hacer ciclos. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, la suma de matrices. Cuando ustedes vieron el álgebra lineal, usted sumaba dos matrices componente a componente: A11 con B11, A12 con B12, A1, y así sucesivamente. Si la matriz tiene 800.000 datos, usted le tocaría hacer dos ciclos, uno que recorra las filas y uno que recorra las columnas, y componente a componente calcularlo. Listo, vamos a hacerlo. No lo voy a explicar más, simplemente vamos a hacerlo. Vamos a generar una matriz de 10.000 por 10.000. 10.000 por 10.000 son 100.000 elementos, 1.000.000 de elementos, no me acuerdo. Ahí están generados con random. Y vamos a ver cuánto demora sumando las matrices. Dos matrices de 10.000 por 10.000. Ahí se demorará un buen rato. Bla 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 bla. Ojo, aquí lo está haciendo componente a componente. Algún día para. Cuando pare, pasamos a la manera vectorizada con la que trabaja Python. No solo Python, MATLAB también trabaja y todo, pero esta es una idea que surgió de C para eficiencia. Entonces, yo lo puedo hacer o de esta manera, o lo puedo hacer simplemente A igual a B más C, donde B y C son estas dos matrices que yo generé aleatoriamente utilizando random. Listo. Entonces, bueno, esto se va a demorar más de un minuto. Sigamos. Recordemos que las listas empiezan, las posiciones de los elementos en las listas empiezan en 0. Entonces esta es la posición 0, esta es la posición 1, esta es la posición 2 de la fila 0. Esta es la fila 1, todo esto es la fila 2, todo esto es la fila 3. Y la fila 3, esta es la posición 0, posición 1, posición 2. Listo. Se demoró 81 segundos haciendo este cálculo. 82 segundos, casi minuto y medio. Vamos a ver cuánto se nos demora haciendo vectorizado. 0.6 segundos. Esto es mucho más de 1000 veces más rápido.
Muchachos, es absurda la ganancia de tiempo. Es absurda. Pasar de 81 segundos a menos de un segundo es brutal la ganancia de tiempo. Entonces, busquen por ahí vectorización de operaciones. Listo, para que trabajen, empiecen a meterse en la cabeza, trabajar con operaciones vectorizadas y no con ciclos. Listo, los ciclos es mortal. Donde pueda evitar un ciclo, Dios le pague. Listo. Entonces, volviendo a la indexación, entonces supongamos vamos a crear esta matriz, esta lista, y realmente esta es una matriz, ¿sí o no? Mire la manera de hacerla. Es una lista dentro de, o unas listas dentro de una lista, y mire cómo me muestra: lista, esto, lista, esto. Pero si yo lo meto de esta manera, es un poco diferente. Observe cómo me da una matriz. Listo. Y yo de ella pues puedo, por ejemplo, extraer información. Por decir algo, quiero extraer información que me muestre los elementos de la diagonal principal. Véala ahí. Ahí me está mostrando con este simple comando y un for, me muestra los elementos de la diagonal principal, o con ese slicing me muestra una submatriz. Te me muestra los elementos que están desde, a ver, me mostró 10, 11, o sea, me mostró este bloquecito, este. Te me muestra desde la fila 2 hasta la 4. Recuerde que no es 4, sino 4 menos 1. Recuerde que empieza en 0. Listo. Y desde la 3 hasta la 5. Entonces, esa es la manera de extraer esta submatriz. Entonces, yo de ahí, con un arreglo de estos, yo puedo extraer bloques de matrices, pedacitos de matriz. Proceso donde no lo ve uno, Machine Learning, se utiliza mucho este tipo de estructuras y en muchas otras operaciones. Bueno, está para que trabajen ese tipo de operaciones. Slicing, creación de arreglos. Hay unos arreglos que ya vienen creados por defecto. Listo. Que son, por ejemplo, yo puedo generar una serie de valores automáticos. Por ejemplo, quiero generar con el comando linspace 10 valores. Profe, por ahí pusiste 11. Sí, pero recuerden que empiezan 0, 1, 2, 3, 4. Si no, yo quiero que vaya desde 0 a 1, tengo que hacerlo, son 11 espacios o 11 valores. De 0 a 1 son 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Si pongo 10, mire cómo me aparece, porque me generó 9 espacios. Entonces, esos truquitos o esas cositas usted las tiene que hacer primero mentalmente para que le salga bien el resultado. Recuerde que empiezo en 0. Listo. Bueno, o puedo hacer que me lo muestre de forma logarítmica: 1 por 10 a la 0, 1 por 10 a la 1, 1 por 10 a la 2, o sea, 1, 10, 100, 1000, 1.000.000. Cuando uno trabaja estos tipos de curvas, cuando hay explosiones, por ejemplo, los números explotan en cantidad, en magnitud. Entonces pasa rápido, por ejemplo, de 10 datos a 100 a 1000, una curva parabólica, por ejemplo, una curva exponencial. Entonces uno utiliza esto para tener control sobre esos valores. Puedo generar matrices o arreglos de unos y ceros, como este. Listo. Y les voy a dejar esto para que jueguen operaciones con arreglos. Y básicamente pues ya, vuelvo y repito, tengo que demorarme máximo 1 hora con eso para poder dedicar también otra horita a NumPy. Listo. Bueno, entonces ahí está, muchachos, para que jueguen. Hay una serie de ejercicios para que ustedes jueguen y una serie de bibliografía para que empiecen ustedes a documentarse y a trabajar. Listo.
Esto normalmente en un curso yo lo dicto en 3 horas, solo esto. Hoy me tocó hacerlo en 1 hora. ¿Listo? Pero bueno. Vamos. Matplotlib. Matplotlib voy a optar por no, gracias. Opa, ¿dónde está Matplotlib? Matplotlib es la biblioteca, es otra de las bibliotecas que les estaba mostrando aquí, que están dentro de SciPy. Venga, me devuelvo. Es otra de las bibliotecas de SciPy. Matplotlib, en principio tampoco hay que instalarlas, en principio ya viene preinstalada, sobre todo en los sistemas modernos. Y lo mismo, profe, ¿dónde aprendo a graficar? ¿Sí o no? Pues, ¿dónde aprendo? Entre acá, vaya a la documentación o vaya a los ejemplos. Profe, es que yo quiero una gráfica que haga esto. Pues mire a ver de todos esos ejemplos, ¿cuál es la gráfica que más se le parece? Usted viene, a ver, yo quiero esta es esta, véala ahí. Es que una vez vi una gráfica que, pues, mire a ver si de pronto esta es. La ventaja de esto es que te muestran el código básico, ¿sí o no? Y observe que algo va a ser muy común. Matplotlib va a estar muy de la mano de NumPy. No quiere decir que yo no pueda utilizar Matplotlib sin NumPy. Puedo, sin ningún problema. Pero por lo general yo voy a generar números aleatorios, datos, o voy a hacer operaciones matemáticas de arreglos, etcétera, con NumPy. Entonces, es para poder graficar, porque estos datos vienen de hacer un análisis. Ahorita vemos, cuando veamos pandas, más o menos de dónde vienen los datos. Y entonces yo necesito estos datos poder traerlos de alguna parte. Entonces, por lo general, los datos vienen de trabajar con números, con valores, medianas, modas, estadísticos, matrices, vectores. De ahí se producen. Entonces, por eso casi siempre NumPy va de la mano con Matplotlib. Entonces, Matplotlib, si de pronto, vuelvo y les digo con la pregunta del compañero ahorita, si de pronto no está instalado, pues vayan y busquen y dan este comando, conda install -c conda -forge Matplotlib, y aquí les va a decir cuál es la versión. Vamos a buscarla aquí, Anaconda Matplotlib. Listo. Entonces vengo y miro, y cualquiera de estos comandos funciona. Cuando yo la instalé, cuando yo hice le tomé la foto a este pantallazo, pues así era como me decía que lo instalara. Veo que ha cambiado. Con una sola funciona, o sea, no tiene que instalar todo. Lo que es, si no te instala acá, pues intenta con este otro comando, si no con este otro, 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 y así sucesivamente. Listo. Entonces, esa es hay que ensayar. O sea, esto es de cacharrear, esto es de meterse. Bueno, sigamos. Esto anteriormente había que hacerlo. Para que las gráficas me aparecieran aquí mismo en el Jupyter, yo tenía que colocar lo que se llamaba una magic function, una función mágica, y se hacía con el porcentaje. Pero a partir de las versiones recientes de Jupyter ya no es necesario, ya eso viene incluido. Sí se sigue trabajando con magic function, pero ya no para Matplot, ya puedo trabajar sin ningún problema. Matplot, lo mismo, es una gran biblioteca de graficación. Profe, ¿es la única? No, no es la única que tiene Python. Es más, dentro de la propia Matplot hay bibliotecas básicas de graficación. Una de esas bibliotequitas básicas de graficación es PyPlot. Por lo general, la inmensa mayoría de problemas se resuelven únicamente con esto.
Hay graficaciones, hay graficadores mucho más potentes, hay graficadores específicos para estadística, como por ejemplo Seaborn, ¿sí o no? O sea, la gente que quiera estadística pura y dura, pues no utiliza Matplotlib, utiliza Seaborn, solo que Seaborn no es propio de Python. Seaborn puede trabajar con otra R, puede trabajar con otros, ¿sí o no? Pero mire que, como su nombre lo dice, Seaborn is a Python data visualization library based on Matplotlib. O sea, es un Matplotlib que tomó Vive 100, ¿sí o no? Remasterizado, recargado, reloaded, específico para histogramas, para cosas estadísticas. Entonces, al que le guste la estadística, aquí debe estar sobándose ya el bozo, sobándose las manos, diciendo esto es lo que yo necesitaba. Lo mismo, busque ejemplos, vaya a mire ejemplos, a ver cuál de todos estos gráficos es el gráfico que, yo necesito un gráfico de esta manera. Boxplot es uno de los más conocidos. Entonces, así de simple, tiene que importar Seaborn as SNS. PyPlot es un Seaborn chiquitico, ¿sí o no? Que a duras penas toma un tinto. Entonces, cuando utilizamos PyPlot, o el que diga, cuando alguien vea por allá PLT, usted automáticamente dice, esto está con PyPlot, y ya, no tienes que verificar aquí arriba si hay. Listo. Entonces, esa es la manera de llamarlo. Voy a saltarme esto. ¿Es muy difícil hacer una gráfica? No. ¿Qué necesito para hacer una gráfica? Datos. ¿Y cuáles son los datos más simples? XY. Un dato en X, un dato en Y. Un dato en X, un dato en Y. Un dato en X, un dato en Y. Y simplemente brundum. Mire que no activé el Matplotlib inline. Listo. Solo para demostrarle que ya no es necesario. Y me aparece una gráfica tranquila. ¿Qué tuve que darla? Generar unos valores en X que los almacene en una lista, generar unos valores en Y que los almacene en una lista. Aquí llamo el X y ahí llamo el Y. Sí, estos cuadernos están en GitHub. Python intro, y aquí abajo ecosistema Python Matplotlib. Listo, está a disposición de ustedes para que jueguen con él todo lo que quieran. Y están los sets de datas, como les dije ahorita, los datasets para que jueguen también. Entonces, en principio, eso es lo que yo necesito para graficar. Entonces, muchachos, cuando vayan a graficar, ustedes tienen que pensar qué tipo de gráfico voy a usar, ¿sí o no? ¿Para qué lo voy a hacer? Esto tiene mucho. Entonces, para que ustedes no se hundan en ese mar de posibilidades, estructuren antes su trabajo. Hombre, voy a gráfica esta, o una gráfica nube de puntos que se llama scatter, o lo que sea. Y acá, pues traté de ser un poco bien organizado. Entonces, por ejemplo, cargo módulos necesarios, es lo mismo, NumPy, Matplotlib. Creo un arreglo de 0 a 100, el eje X, generé 100 valores de 0 a 10, 1000 puntos. Bueno, digo 100 puntos, pero aquí lo cambié por 1000, ¿sí? De 0 a 10 o de 0 a 1, y genero 100 puntos. Y voy a graficar la función seno. Bueno, aquí tenía yo NP, es SciPy, porque SP a veces es para SciPy, dejémoslo en el NP. Y voy a cada X que estoy generando de 0 a 1, 100 puntos, voy a aplicarle la función seno. Vamos a hacer primero 10 puntos, vamos a ser bien miserables, 5 puntos, y simplemente le digo plot figure. Mire que no tiene argumentos. ¿Qué es plot figure? Figure es lo que alguna vez han estudiado dibujo, la hoja de papel, o lo que llamamos el canvas.
Eso es figure, o sea, la pared de los niños. O sea, ¿dónde voy a graficar? Entonces figure es todo este espacio. Todo este espacio. Lo que tú le haces con figure es decirle al programa, cuando usted tiene figure, le dice al programa, genéreme un espacio, genéreme un espacio para yo poder escribir o yo poder dibujar, y grafíqueme XY. SP, ¿dónde volví? Tengo SP, PLT, aquí, NP, perdonen, es que yo no cambia, listo, NP. Esa es la función seno de 0 a 1 con 10 datos. Profe, eso no me parece la función seno. Claro que no, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque apenas está subiendo, ¿sí o no? Recuerde que la función seno es periodo 3.14, entonces para eso yo tengo que venir acá y ponerle, por ejemplo, de 0 a 10 y voy a hacer 5. Mire que en 3.14 más o menos 2, 3, algo, paso otra vez por el 0, y en 2pi volvió a pasar por 0, y en 3pi volvió a pasar por 0, ¿sí o no? Profe, eso me parece a la función seno. Pues ¿por qué? Porque estás apenas usando 5 puntos. Si haces 10, ya empieza a aparecerse poco a poco empieza a aparecerse, ya estoy usando más puntos, poco a poco empieza a parecerse a una función seno. Utilicemos 100 puntos. Ahora sí, ¿sí o no? Igual yo puedo decirle 2 por np.pi, de 0 a 2pi, véalo ahí, me graficó desde 0 a 2n a 2pi. Recuerde que toca hacer el llamado a NumPy, listo, y hágame 100 punticos, mucho más fino. Observe que si le hago 1000, su ojo no alcanza a ver la diferencia. Lo único que hizo fue consumir tiempo computacional. Igual lo hace muy rápido, pero no tiene sentido, ¿sí o no? Entonces, con 100 datos es más que suficiente para tener una línea completamente suave. Así es tan simple graficar. ¿Qué más falta? Empezar a ponerle arandelitas. Para cuando lo vayan a ver y revisen esto, es cuando vayan a hacerlo con tienen que desactivarlo si quieren copiar y llevarlo a Replit, porque Replit usted tiene que decirle save fig, salvar la figura, si no él no se las muestra. Es solo quitarle esos comentarios en Replit o en un editor IDE. Aquí en Jupyter no es necesario ponerlos, a menos que quieras generar una figura imagen y guardarla, pero yo no lo voy a hacer. Entonces, como estoy en Jupyter, no es necesario. Observe que sería chévere, o una gráfica tiene leyendas, el eje X, el eje Y, el título, esta gráfica qué significa. Entonces uno empieza a decirle, yo ya puedo decirle, mire que este figure no tiene argumentos, pero eso tiene muchas cosas. Por ejemplo, yo le digo a él, voy a hacer un fig size de tal tamaño, y puedo hacer que me meta la función seno y la función coseno, la función seno de un color, la función coseno de otro color, en dos gráficas independientes. Yo puedo decirle que la función seno sea de una, la función coseno sea verde, ¿sí o no? En dos gráficas. Entonces, con el comando subplot,
yo puedo decirle a él, por ejemplo, así, una grande, y meter aquí otra, ¿sí o no? Yo puedo decirle a él 1, 1, 1. Cuando a mí me dio la primera vez, yo puedo jugar con esto. Profe, ¿y dónde aprendo yo a hacer eso? Vas acá, vas a ejemplos o vas a tutoriales y empiezas a buscar, ve, yo quiero distintas gráficas, 2 gráficas aquí o 2 gráficas juntas, etcétera, etcétera. Arranque. Histogramas, ¿sí o no? Entonces, ahí tiene para que usted se entretenga y vaya y busque. Los códigos están ahí, los códigos básicos, pero que te van a dar orientación acerca de cómo crear esas gráficas. Ya lo otro es poner las gráficas bonitas. Por ejemplo, quiero meter ya no 2 gráficas por separado, en 2 gráficas diferentes, sino quiero meter 2 gráficas en la misma gráfica. ¿Sí o no? Puedo graficar funciones conocidas, exponenciales. Aquí no, porque aquí solamente me puso un punto. Y vamos a ver, por ejemplo, esta función. Y observe cómo me muestra aquí cuando utilizo látex. ¿Sí? La misma manera que vimos ahorita por acá en NumPy, que yo hice aquí, vea, E a la 1. Mire que lo puse entre símbolos pesos. Yo lo puedo también utilizar aquí entre símbolos pesos, y esto me da una ecuación E a la menos X al cuadrado. O sea que se ve más elegante, ¿no? Cosas así. Entonces yo ya puedo hacer la personalización que quiera. Una gráfica de una forma, otra gráfica de otra. Yo puedo aquí decirle que sea black, el estilo de línea, otros tipos de gráfica, scatter, cuando quiero ya no línea, sino quiero es una nube de puntos. Entonces así es la función scatter. Listo. Y aquí tengo escalas de gris, escalas de colores, y quiero adicionarle, por ejemplo, cuando los que están mostrando con temperatura, temperaturas frías, temperaturas calientes. Los puntos los puedo hacer también dependiendo de la intensidad del punto, del valor del punto. Yo puedo hacer puntos pequeñitos, puntos grandes, con distintos colores, ¿sí o no? Y mire que en últimas no es tampoco tan difícil mandar a plotear, ¿sí o no? Entonces ya el desafío les corresponde a ustedes. Estas son las escalas. Oranges, por ejemplo, oranges viene de por acá, o sea, de estas letritas. Yo quiero hacer yo soy ingeniero civil, y los que estamos con las físicas mecánicas, por ejemplo, ingeniería mecánica, ingeniería civil, ingeniería química, cosas de ese estilo, utilizamos mucho el rainbow, la escala de colores rainbow, esta. Y observe que es las cosas de menor presión, de menor velocidad, de menor temperatura, de menor valor, por lo general se ponen azules, y las de mayor valor se ponen rojas. Las de más alta temperatura, las de mayores esfuerzos, las de mayores deformaciones, se ponen en rojo. Dependiendo del área en que ustedes vayan a trabajar, deben ver cuáles las tablas que mejor utilizan, pues que más usan en ese medio, para poder no describir algo que quizás para eso que les mandaron a hacer no tiene sentido. O sea, matemática está correcto, físicamente está adecuado y todo, pero es que me pareció bonito esto. Sí, pero eso a ojímetro no me dice absolutamente nada. Bueno, listo muchachos. Puedo hacer también en 2 dimensiones. Cuando ustedes vieron cálculo multivariado, vean las ecuaciones ahí. Profe, ¿puedo hacer en 3 dimensiones? Puede hacer en 3 dimensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente eso también es
algo muy básico de Matplotlib. Ahí está todo lo que necesiten. Gráficas en torta, tablas, scatter, o sea, puntos. Ahí está para que jueguen. Pues es un mundo esto también. Listo, por ahí está la información. Ya nos queda entonces los próximos 45 minutos, que es absurdo, pero toca. Sí, claro, esa es la idea, eso es lo que les he venido diciendo. Ustedes vienen y descargan aquí, clone or download, todos estos archivos. Ojo, no que vengan ustedes después, eso sí quiero decírselos. Por ejemplo, vienen ustedes, abren como abriendo un Word. No se puede abrir como si abriera un Word, como si abriera un PDF, como si abriera... No. Cuando ustedes tengan un archivo... cuando tengan un archivo de Jupyter, por ejemplo aquí, IPGNB, si le dan doble clic, él no sabe a dónde lo va a abrir. Así no se abren los archivos de Jupyter. No hagan eso. ¿Sí o no? No hagan esto. O sea, así no les abre. Doble clic, profe, no, es que me quedó mal instalado, no, es que no se abre así. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que lanzar el Jupyter Notebook, o sea, abrir el Jupyter Notebook. También podría por la consola, pero no es Jupyter, o sea, claro, sí se puede utilizar y puedes tú crear páginas web con esto. ¿Cómo? No tengo idea, pero puedes hacerlo. O sea, yo nunca lo he hecho. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que dice el compañero, tengo que abrir el servidor de Jupyter. O sea, este entorno, y busco el archivo de Jupyter que quiero abrir. Por ejemplo, voy a abrir cualquiera, listas, y aquí es donde se abre el archivo IPGNB. Perfecto, lo repito, los archivos IPGNB, IPython Notebook, no se abren aquí, no les va a abrir, les va a aparecer esto. Listo, no les va a abrir, no insistan. ¿Qué tienen que hacer? Lanzan Jupyter, o sea, lo buscan por acá, Anaconda 3, buscan Jupyter. Yo ya lo tengo aquí guardadito porque lo uso mucho. Yo simplemente le doy clic acá, me abre este entorno, ¿sí, no? Me lo abre, navego en el entorno, ¿dónde puedo estar? O sea, yo sé que yo lo tengo en Dropbox, yo sé que lo tengo en la carpeta GitHub, yo sé que lo tengo en COVID-19, y aquí están algunos archivitos míos de Python, y estos son los que yo abro, y me abre esto. Listo. Entonces, ojo pues, así es como se abren los archivos en Jupyter. Puedo hacer, sí, file, y yo creo que esto lo puedo descargar como HTML, ¿sí o no? Y me lo puedo llevar para una página web sin ningún problema. Listo. O hay formas, pues, pero eso ya sería otra cosa después. Por último, y no menos importante, lastimosamente nos quedan 40 minutos, vamos a trabajar con pandas. Listo. Yo a mis estudiantes les hablo mucho. Yo dicto cátedras también en otra universidad para finanzas, programación, todo un semestre programando, y obviamente nos enfocamos en la parte de finanzas. Yo a ellos les digo, ya muchachos, sus vidas van a tener dos estados, o sea, su vida general, no antes del pregrado y después del posgrado, no, antes de soltero y casado, no, eso es lo de menos. Sus vidas van a ser antes de pandas y después de pandas, hoy en día. Antes de pandas, antes de no saber pandas, y después de saber pandas. En eso se va a ir su vida. Su hoja de vida puede ser la siguiente: Pepito Pérez, 23 años, 25 años, 45 años.
número de correo electrónico pepitoperez@gmail.com, número de celular bla 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 bla, experiencia profesional o experiencia académica, CEPANDAS, firma y entregue. Lleva usted su Bancolombia, lleva usted su Asura, lleva usted, venga, usted sabe Pandas. No, señor Pepito, lo que pasa es que lo estamos llamando de esta, porque aquí nos dicen su hoja de vida, usted sabe Pandas. ¿Usted sabe Pandas? Sí, venga a una entrevista. Usted va a la entrevista y demuestra que sabe Pandas y automáticamente lo contrata. Verídico, o sea, no les estoy mamando gallo. Así es. No es que no necesite pero entonces no necesito el título. No, obvio. El título es necesario porque, pues, en fin. Pero muchachos, Pandas. Y entonces, esto es un monstruo. Todo esto es un monstruo, pero grandísimo. Lo mismo, Pandas hay que instalarlo. O sea, Pandas hay que instalarlo. Profe, ¿cómo instalo Pandas? Entonces, viene a Google y en vez de, dice Anaconda, Pandas Anaconda, coge esta lineecita, la copia, abre su consola y en vez de decir aquí, dice Pandas. ¿Sí dice así? ¿Sí o no? Sí. Pandas. Y espera que eso empiece a instalar. Le dice, le voy a instalar esos paquetes. Usted dice yes y instala Pandas. Y ya tiene Pandas. Tan simple como eso o tan complejo como que se me hizo Pandas. Pero yo cierro, yo paso esto para acá, para atrás, que yo no hago sino abrir vainas y después me confundo. Ya no necesito Matplotlib, ya no necesito esto, 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 no necesito esto. Dejemos ese abierto, dejemos ese otro abierto que se me hizo Pandas. Ay, Dios mío. Espérense, denme 5 minutos, voy a hacer una vuelta, ya regreso, disculpen un segundito, voy a dejar abierto, solo voy a cerrar el micrófono, ya vuelvo. Amor, no me contestaron si podía pagar. Ya te voy. Aló, bueno, volvimos.
Es que yo soy el encargado de recibir las cosas de la calle, entonces justo me entregaron algo en este momento, entonces por eso me tocó ausentar. Bueno, muchachos, Pandas, sin nata carreta, esta es una herramienta, muchachos, que sobre todo los de ingeniería de sistema, toda la gente que tiene que trabajar con datos, fundamental, o sea, es fundamental que ustedes aprendan a trabajar con esto. ¿Listo? Entonces espero que con esto poquito, media horita que tenemos, les pueda dar una pequeña introducción como para que le quiten el miedo al estudio, básicamente. Entonces, Pandas básicamente sirve para los 5 estados de la analítica de datos, que son cargar datos, preparar datos, manipular datos, modelar y analizar. Eso es ciencia de datos, en últimas. Analítica de datos, ciencia de datos, o sea, básicamente consta de estas 5 etapas. Van a encontrar en la literatura que son 7, que son 10, que son 5000, pero bueno. ¿Qué hace diferente Pandas? Que él es capaz de determinar el tipo de dato que tienes, la estructura de datos, y él la maneja de una manera muy eficiente. O sea, la eficiencia. Y en últimas, la facilidad de tú manipular los datos. Pero eso de facilidad relativo, ¿cierto? Porque pues, tienes que tener conocimiento, tienes que saber para dónde vas, tienes que saber qué es lo que quieres. Pero Pandas realmente no es ese osito que ustedes vieron todo bonito aquí al inicio. No es un osito, no es el osito panda, no es un conjunto de ositos, aunque obviamente Pandas viene del acrónimo Panel, Data Frame, Series. Son básicamente las 3 estructuras de datos con las que trabaja Pandas. Series, que es como si fuera una lista o un vector unidimensional. Data Frame, que es como si fuera una tabla de Excel, XY, filas, columnas. Y Panel, que es cuando ya tú tienes datos, estructuras de datos en 3 dimensiones, 4 dimensiones, n dimensiones. ¿Listo? Entonces, lo primero que vemos nosotros, aquí se les habla de cómo instalarlo, ¿sí o no? Lo mismo que les mostré ahorita. Entonces son Series, Data Frame y Panel. Series, una dimensión, vectores, Data Frames, 2 dimensiones, tablas, y Panel, 3 dimensiones, un cubo, no sé, no me lo imagino, o sea, estructuras de datos. Los que más se utilizan son Series y Data Frames, siendo Data Frames el que más se usa de los dos, porque la información está tabulada, ¿sí, no? Por ejemplo, vamos a entrar a la página del Instituto Nacional de Salud, ¿sí, no?, en donde están los datos. De los datos, por lo general, me los muestran así. Pero los datos vienen de pronto, supongamos, en archivos, en tipos de archivos, CSV, CSV, coma separate values, archivos separados por coma, para Excel, en forma JSON, el que de pronto sepa qué es, después lo hablamos, en fin. Entonces yo lo que puedo hacer es simplemente descargar los datos, ¿sí o no? Voy a descargar los datos por acá, no, descarguémoslos por acá. Estos son lo de COVID al día de hoy, creo. Venga, lo descargo en GitHub, COVID-19, y acá. Si yo quiero dar una revisión breve a los datos, pues ellos se me van a aparecer así. Lo primero que yo tengo que revisar es si los datos tienen o no tienen un encabezado. Listo, observe que esos datos tienen encabezado y la cantidad de datos, 12.970 datos, empezando en el 1, ¿sí ven? De 1 a 12.970. Los datos están separados por coma. Entonces, cada vez que yo veo una coma,
opa. O sea, todo esto es un único dato. ¿Listo? Esto es otro dato, este es otro dato, este es otro, y así sucesivamente. De los datos yo reviso, bueno, cómo están separados. Incluso aquí en el header, en el encabezado, yo de una vez me puedo dar cuenta cómo están separados los datos. Eso es una tabla. Entonces usted en su mente dice, bueno, la estructura más adecuada para trabajar esto es un data frame. Listo, entonces vengo a pandas y empiezo, lo primero que hago es pandas, lo llamo como si fuera PD, pandas. Lo mismo, por lo general están como hermanitas estas tres, ¿sí o no? matplotlib.pyplot as plt. Estas tres bibliotecas como hermanitas, pandas, numpy y matplotlib. ¿Profe, puedo utilizar otras? Sí, puedo utilizar otras, sin ningún problema. ¿Cuántas? No, 1000, 2000, 100, 50, las que usted necesite para su trabajo. Listo, puede cargar bibliotecas estadísticas, puede lo que quiera. Profe, otro tipo de bibliotecas para graficación, ya vimos que sí. Seaborn, no hay ningún problema, y yo creo que era SVM. Listo. No la tengo yo instalada. Les tocaría, o es solamente Seaborn, ya ni sé. Sí, solo Seaborn. Listo, entonces ya trabajo es con Seaborn, no matplotlib. Listo, no hay problema. Entonces lo primero que yo hago es cómo cargo una series rápidamente. Una serie es un vector. Pero una serie es como si fuera una lista. Sí, es como si fuera una lista de las que hemos visto anteriormente. ¿Sí o no? Necesito, ojo que la series está con mayúscula. Listo, entonces necesito unos datos, un índice y el tipo de dato que yo necesito dar. Entonces aquí se explica qué es, y yo puedo crear primero, por ejemplo, esto. Tengo una lista. Mire que la diferencia entre este y el anterior es que primero genero una data con un numpy array y después esa data la convierto en una series, y vamos a ver la diferencia. Si fuera una lista común y silvestre, por ejemplo, print data, vamos a ver la diferencia entre data y ese. Esto es una lista de letras y esto es una series. Profe, ¿qué es eso de 0, 1, 2 y 3? Es el índice. Profe, pues yo sé que la posición del dato A es 0, la posición del dato B es 1, la posición del dato C, perfecto. Lo que pasa es que la posición del dato A siempre en una lista siempre va a ser 0. Esta segunda posición siempre va a ser 1. En cambio, cuando yo ya tengo un series o un data frame, yo puedo manipular el índice y yo puedo hacer que el índice sea lo que yo quiera. Y esa es una de las grandes ventajas que tiene pandas, que yo el series y el data frame o los índices puedo hacer lo que yo quiera. Por ejemplo, yo puedo decirle, listo, creo un arreglo de valores de datos, lo llamo acá, lo cargo acá y le digo, hey, pst, yo quiero que, por mamar gallo, quiero que los índices sean estos. Ya no es 0, 1, 2 o 3, sino 150, 1, can, 10. No hay ningún problema. Ya el índice es 150, 1, can, 10. Y eso da una ventaja. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante, por ejemplo, a trabajar con series de tiempo. ¿Sí o no? Quiero ver cómo es la evolución de mis datos a través del tiempo. Y yo puedo decirle, entonces, en la serie de tiempo sea mi índice, o sea, las fechas sean mi índice. Y yo puedo hacer consultas, por ejemplo, de una manera muy rápida. Yo necesito que me muestre todos los casos que se generaron
en la ciudad de Medellín en el mes de abril. Y de esa manera me los filtra de una forma muy eficiente. Y esa es la gran sacada pues de este. Entonces les voy a dejar esto para que lo miren. Hay cómo genero series, cómo sumo, cómo hago operaciones con series, etcétera. Series son vectores, series. Más abajo pasamos a data frame. Data frame, la diferencia entre un data frame y una series es la siguiente. Mire que tengo unos datos, también es una lista, pero yo ya no le digo series. Venga, hagámoslo así, series. Ese es un series. Y vamos a hacer lo mismo, pero ya no lo voy a llamar series, sino le voy a llamar data frame. Y ojo con esto, que también es importante al principio. Data frame es DF mayúsculas. Y observen la diferencia entre los dos. Profe, ¿eso es lo mismo? No. Porque observe este cerito que no está aquí. La diferencia es que ya esto no es un vector, porque ojo, los datos son estos: 1, 2, 3, 4, 5. Aquí solo tiene una sola columna, no tiene más, o sea, no es una tabla. En cambio, yo aquí ya tengo la columna con un nombre, con un índice. Entonces yo ya tengo las filas con índice, y la columna pues ya no puedo mostrárselas, pues rayárselas. La columna también tiene el índice 0. Vamos a verlo un poquitico más de esta manera. Tengo estos datos donde el primer elemento es un nombre o una cadena de caracteres y el segundo elemento es un número, supongamos que sea la edad. Entonces yo le digo, vea, en columns, que así fue como se genera una data frame, véalo aquí arribita, a los datos que yo necesito una data, necesito índices para las filas, necesito en columns los índices de las columnas. Entonces aquí en columns yo le digo a él que sea nombre y edad, y observe lo que me produce. Ahora me produce los datos: Alex, Bobby, Clark, cuya edad es 10, 12 y 13. Pero entonces estos son los índices de las columnas y estos son los índices de las filas. Esto me permite a mí abrir cualquier cantidad de posibilidades. Yo puedo convertir datos enteros en datos de punto flotante, 10 punto algo, listo, y puedo generar listas, data frames desde diccionarios, data frames desde listas con diccionarios, en fin, yo puedo empezar a hacer mezclas de una gran cantidad de cosas para generar lo que yo voy necesitando. ¿Listo? Adicionar y borrar, etcétera, etcétera. Yo no me voy a meter en este momento acá. Bueno, aquí, voy a llegar acá. Pero usted nos dijo que los datos están en archivos. O sea, los datos. ¿Cómo hago para leer archivos utilizando pandas? ¿Y cómo hago para leer, por ejemplo, si los datos están en una página web? Pues es tan difícil como esto. Voy a pasarme aquí, igual ya lo tienen ustedes. ¿Dónde van a tener los datos que les voy a mostrar? Ya no en el curso básico de Python, sino se salen, se devuelven a un CDC y entramos aquí donde está COVID y, por ejemplo, Mortality Analysis. Les voy a subir ahorita este otro archivo que ya también preparé, que es Data Analysis. Entonces, muchachos, vamos a hacer un rápido repaso de cómo son las 5 etapas de lo que acabamos de ver en pandas al comienzo. Listo, recuerden,
Yo Pandas lo hago para cargar información, cargar datos, preparar los datos, manipularlos, modelar y por últimas analizar, que es para lo que me van a pagar. Listo. Entonces ya ahorita les subo eso también a GitHub para que lo tengan. Es un simple repaso que yo me inventé de cómo puede ser estas 5 etapas de un análisis de datos. Primero, cargar datos. Entonces yo tengo que ir y ver cómo se cargan los datos. Entonces, por ejemplo, yo voy a mirar en Pandas, en la biblioteca de Pandas, en la documentación de Pandas, ¿sí o no? O busco en Google Pandas CSV, por decir algo, para que me lleve rápido a la página, para acá. Entonces el comando read me permite, ¿dónde está? No era como yo quería. Getting started. Ay, Dios mío, cuando uno necesita las cosas. Input Output Tools, exacto. Entrada, salida. Entonces, yo puedo cargar archivos en formato texto, archivos en formato binario, bases, tablas SQL, ¿sí, no? SQL, etc. Quiero saber qué, profe, es que yo vi por una cosa tan rara que es que JSON, sabrá Dios que te va a entrar acá y mira que JSON. Ah, esto es un diccionario, perfecto, o sea, son datos en forma de diccionario. CSV, CSV, datos separados por coma. Pero eso de coma es relativo, ya no son solo separados por coma, sino pueden ser separados por cualquier cosa. ¿Cómo cargo datos CSV? Que es un archivo de texto, que simplemente uso el comando read CSV y aquí me aparece toda la información en principio que yo necesito para importar datos desde un archivo de datos. Listo. Lo mismo está desde una página de internet, que es, por ejemplo, read. Mire que todo para leer es read. Profe, pero ahorita yo quiero mandar o copiar información en archivos de datos, que simplemente es tu CSV, tu JSON, tu HTML, tu clipboard, tu Excel, tu HDF y así. ¿Listo? Entonces, depende de dónde tiene los datos, entonces tú cargas la información. Vamos a cargar la información del día de hoy, ¿sí o no? ¿Dónde está? Hasta aquí. Vamos a cargar, esto es los datos si estuvieran en mi computador, en la carpeta datasets, pero no, yo no los quiero en mi computador, yo los quiero de internet, recién salidos del horno. Entonces, ojo, aunque estén en una página de internet, yo lo que hago es miro en mis datos, pues en la página de internet, si hay forma de acceder al archivo de datos. Le doy clic derecho y copio esta dirección. Y esa dirección es la que yo voy a colocar como cadena de caracteres, o sea, entre comillas. Burundum. Y en parse dates, ¿sí o no? Voy a colocar, voy a dejarlo así sin nada todavía. Discúlpeme, voy a dejarlo sin nada para poder explicar. Y siempre se me olvida cargar las bibliotecas. Ya están cargadas las bibliotecas, Pandas. Listo. Profe, no hizo nada. Ajá, qué bueno, no me sacó error. ¿Sí o no? Sacó el numerito. Ya, lo que él cargó hasta acá, me lo almacena en esta variable. Data frame data. A mí me gusta ponerle DF. En la inmensa mayoría de ejemplos, cuando ustedes empiecen a trabajar con esto, van a encontrar DF.
yo soy un chico rebelde y le pongo DF Data. Listo. Eso es cargar datos. O ya está en una página de internet, en el archivo, por ejemplo, que yo les también, ese sí lo tienen ustedes allá, Mortality Analysis, es, ojo, si es leer directamente la página de internet, esa página de internet tiene que estar construida de tal manera que él detecte que aquí hay una tabla. Si ustedes intentan hacer eso, ese ejercicio, con esto no se va a detectar que ahí hay una tabla. Listo, no se detecta, o sea, él no detecta que es una tabla. ¿Por qué? Porque lo que hace el programa Python es venir acá y ver la fuente de la página. Esperemos que abra. Esto es lo que ve el programa Python realmente. Usted como humano ve esto, pero el programa ve esto. Y si él no identifica el comando que diga table o qué sé yo, sabrá Dios de JavaScript, yo no sé nada de eso, pues él no identifica que aquí hay una tabla. Pero en esta otra página de internet, si miramos View Page Source, él en alguna parte detecta que efectivamente eso es una tabla, y esto sí lo puede leer como si fuera tabla. Entonces tienen que tener cuidado. Entonces, por ejemplo, esta es la manera de ir a una HTML y cargar la tabla. Mire que no estoy cargando el archivo, sino el de aquí de esta página, de toda esa página. Opa, aquí hay una tabla, y él es capaz de identificar eso. Entonces carguemos esta. Voy a hacer esta. Espere que cargue pandas, matplolita, cosa, y le digo que me muestre. Oh. Ay, Dios mío, ¿qué pasó, países? Venga, yo hago esto. A ver ahí. No. Te mire que ya es un data frame. Entonces, él es capaz de leer la información, identificar cuál es el encabezado, etcétera, etcétera. Y mire que me pone este índice por defecto porque yo no le puse que el índice fuera algo diferente a esto. Listo. Entonces, yo puedo seguir trabajando con eso. Entonces, volvámonos a este ejemplito que tenemos acá. Entonces, así se carga. Entonces, datos CSV que están directamente desde un archivo, ¿sí o no? En este caso el de, pero devolvámonos un poquito, qué pena, y voy a hacer este, voy a trabajar con este, y aquí hay estos datos, este archivo timestamp, ¿sí o no? Este archivo tiene una columna que se llama timestamp, y esa columna yo la quiero convertir en datos de tiempo. Entonces eso es lo que yo le estoy diciendo a él acá, que la columna que está en timestamp, o sea, entonces si yo visualizo la información con .info, él me saca como un informe rápido, me dice, vea, tiene 71.996 entradas, tiene una sola columna, ¿sí o no? Y el timestamp es un data time. Profe, ¿qué pasa si no le pone esta colita aquí? Hagámosla. Cerremos acá y pidamos la información. Observe que esta columna, la del timestamp, así sea que usted vea que es tiempo, eso son horas, minutos, segundos, él no es capaz de identificar que es un objeto tipo tiempo, sino es simplemente un objeto. Cuando es un objeto, dice, hermano, ahí se la muestro, y me la muestra, pero yo no tengo idea de qué es eso. ¿Por qué él no tiene idea de qué es esto? Porque hay unos valores nulos
que esto no es capaz de identificarlo como tiempo. O sea, las últimas filas son valores que no son números. Entonces se pierde y él no sabe. Entonces hay que darle una ayudita para que él identifique que estos valores por lo menos, y mire lo que pasa, me convierte lo que antes era horas, minutos y segundos, me le asuma la fecha del día de hoy. Si es un día de hoy, si estos son otros datos, entonces te mire que not a time, o sea, esto es un dato que no es tiempo, y me la muestra de esta manera. Entonces, primero, cargar información. Listo. La cargo de un archivo CSV, la cargo de un archivo HTML, lo cargo de un archivo CSV que está en internet. O sea, ahí tiene opciones, revisen la grabación con calma. Una vez yo ya tengo cargada la información, hago una inspección rápida de la información. Cuántas filas hay, cuántas columnas hay, cuál es el tipo de fila, cuál es el tipo de columna, etcétera, etcétera. Listo. Veamos el otro archivo cómo es. Veamos el otro archivo. Aquí, países, head. Si yo le digo a él info, observe que él me dice que son 147 entradas. Las columnas son country, confirmed, deaths, case fatality y dates. Sí, y deaths, muertes. Country, confirmed, deaths, case fatality y deaths per 100.000 habitantes. Se le identifica rápidamente sin tener que hacerle absolutamente nada más, sino llamarla. Él identifica cuáles son los índices de la columna, todo, utilizando este comando HTML. Listo. Entonces, bueno, sigamos. Devolvámonos acá. Esos archivos tienen ustedes pueden jugar con él después. Observe que tengo esto, not a number, not a time. Entonces yo lo que puedo hacer es, el tercer paso o el siguiente paso es cargar, preparar, manipular, limpieza. Entonces una puede ser donde me aparezca not a time, not a number, not a cualquier cosa. Not a significa eso. Rellénemelos con un valor. Por lo general, yo no invento datos. Yo lo que hago es, a estos valores que están por acá, not a, le pongo un dato que es relativamente absurdo. ¿Sí o no? ¿Para qué? Para que cuando yo haga el filtrado, yo identifique que los datos menos 999 realmente no corresponden a mi set de datos, a mi conjunto de datos, y los pueda sacar. O lo otro es, si usted está muy seguro, quítelos. Drop not a, o sea, corte, quite los datos que empiecen con not a. Entonces observe, si hago esta segunda opción, observe la cantidad de datos, eran 71.996, de los cuales 61.582 son datos no nulos. O sea, si yo hago esta diferencia, esta menos esta, me da los datos nulos. Observe que cuando yo le digo drop na, me dice, son 61.582, de los cuales 61.582 son datos no nulos. Me limpió los datos. Profe, ¿los datos tienen que estar consecutivos? No. El donde encuentro not a number, not a time, not a no sé qué, él lo quita. Pero mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con esa retirada de información. ¿Listo? Bueno, sigamos. Manipulación de los datos. El siguiente paso. Ya tengo limpiado, muchachos. Esto pueden ser líneas y líneas y líneas de código. Ya limpié mis datos. Ya inspeccioné la información, ya limpié, ahora va a manipular. Una de las cosas es, voy a convertir como índice a la fecha. Verifico info y head y observe que el timestamp pasó
de estos datos, de estar a la derecha así, y el índice era 0, 1, 2, 3, 4, 5, ahora ya mi índice son fechas. Yo ya puedo hacer manipulación por índices. Listo, ya puedo manipular la información. Entonces, ya le puedo decir, aquí simplemente mire que aquí me decía que era float y realmente son cantidad de usuarios. Esto no puede ser un número de punto flotante, esto tiene que ser un entero. Entonces ya tengo los datos como yo necesito tenerlos. Los datos por fechas, por horas, por tiempo y mis usuarios identificados con un número entero. Esto también puede ser líneas de comando va, línea de comando viene para poder organizar mis datos, manipular la información. Por último, para lo que nos están pagando, modelar. ¿Qué es modelar? Aplicarle a esto alguna teoría matemática, alguna teoría estadística, alguna teoría física. Tengo que sacar la media, la mediana, tengo que sacar no sé qué, no sé. Entonces, cuando yo ya tengo por índices, yo ya puedo decirle, por ejemplo, localícenme los datos que tienen esto, o sea, las personas que ingresaron en este tiempo. Entonces, yo ya puedo venir y cambiar. Solamente una persona entró en ese tiempo. Voy a poner otro dato. 21. Siempre los ejemplos no son como uno quiere. 2 personas entraron en este instante de tiempo. Y así puedo hacerlo por rangos. Por ejemplo, hacerlo 14. Pasa que aquí, como les digo, me cambió. Esto lo jugué hace 8 días. Entonces muéstrenme los que están desde el 0,2 segundos en el primer minuto. Quiero que me muestre quiénes entraron en el primer minuto. Cuando yo tengo la información en índices, yo puedo extraer información. Entonces me muestra los datos, las personas que entraron en el primer minuto, en la primera hora, en el primer día, en el primer mes, o entre un mes y otro mes. Listo. Y yo quiero graficar eso. Yo quiero graficar todos los datos. Me da una mancha azul. No. Yo quiero graficar por horas, ¿sí o no? El conteo de las personas que en cada hora entraron. ¡Prum! Me saca por horas, 24 horas. En la primera hora, en la segunda entraron 2.700, en la segunda hora 2.600, en la tercera hora 2.700. Y yo le digo a él, grafíquemelos con barras. Mucho más bonito. ¿Sí o no? Grafíqueme la suma. Vamos a ver este que me da. Bueno, da lo mismo. Y así. Yo puedo graficar de esa manera o puedo graficar. Voy a correr esto rápido, me disculpan porque ya nos van a echar. Grafíqueme así. Hombre, eso está muy desordenado. No, qué pereza. Entonces yo simplemente le puedo decir a él, organícemelos. Ustedes tienen estos datos, ahí está todo explicado. Espere que cargue. Bueno, este es Plotly, esta es otra graficación. Ojo, esta es otra, Plotly. Simplemente mire la diferencia entre Matplotlib. Si paso el mouse por encima no pasa nada. En cambio con Plotly, si paso el mouse por encima, me muestra. Ya nos vamos. Por ejemplo, que me muestre los casos mayores de 5.000, que me muestre solamente dónde está Colombia. Le pongo un colorcito rojito a Colombia para poderlo ver. Las muertes en Colombia están debajo del promedio. Eso pues es alentador todavía. Plotly me dice lo mismo, etcétera, etcétera. Muchachos, muchas gracias. Ya me tengo que ir. Sí, profe, ya me voy retirando. Muchas gracias a todos. Disculpen lo atollado. La invitación al final. Escriban por favor los asistentes. Mándenme un correo a carlos.alvarez@unad.edu.co
o a mi correo electrónico dicen que asistieron a esta charla para yo poderlos anotar en la asistencia, o les comparto la asistencia. Y no, muchas gracias a todos, espero pues que haya sido productivo y con esto finalizamos. Bienvenidos al mundo de la ciencia de datos y a programación en Python. Me voy a parar la grabación. Ya paró. Me voy a salir, profe, porque, o bueno, no sé si usted ya toma el comando, profe. Tú tomas el comando. Ah, no, perdón. Qué pena, profe. Control copy. Es esta. carlos.alvarez@unad.edu.co. Entonces, profe, me retiro, no sé, o te paso. ¿Cómo hacemos? No sé, porque, o simplemente me salgo. Ok, listo, profe. Muchas gracias a todos los asistentes y feliz resto de tarde y por favor cuídense, no den papaya con esto. Chao. Listo. Ya, cumplida mi deber. Vamos a parar.